Buenas tardes para todos. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el director del Centro de Investigación Cuantitativa de VIP Investor. Hoy estamos en nuestro seminario Inversión en 180 grados, el cual tiene como objetivo brindar una panorámica de lo que ha pasado en el mercado a lo largo de la semana, revisar qué tenemos en términos de sentimiento de los inversionistas, evaluar o identificar cuáles fueron esos catalizadores del mercado en lo ocurrido esta semana y, por supuesto, revisar las estructuras que nos deja el mercado a cierre del día de hoy. No siendo más, entremos en materia y valoremos cuál es el sentimiento inversionista. Y para ello me voy a trasladar a nuestra plataforma. Puntualmente, vamos a evaluar qué nos dice el mercado desde el punto de vista de sentimiento de los inversionistas o los clientes de AptiTrades, y lo estamos consultando desde su plataforma AptiTrade. Como pueden observar, en el DAX alemán no hay un consenso comprador ni vendedor, al igual que en el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100, el índice Bovespa, la bolsa francesa, el CAC 40, Reino Unido, el Eurostoxx 50 y el Hang Seng. Con lo cual quiere decir que en la renta variable identificamos que no hay un consenso claramente comprador o vendedor en ninguno de los mercados. Evidentemente, esto tiene que ver con las noticias que tendremos la próxima semana en términos de inflación en Estados Unidos y, por supuesto, en términos de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso hace que de momento los inversionistas no tengan muy claro o no haya un consenso trade. Eso es lo que vemos en índices. Si nos trasladamos al mercado de divisas, vemos que desde el punto de vista del eurodólar no hay un consenso ni comprador ni vendedor. Eh, Hay mucha más neutralidad compradora y vendedora en términos de la libra dólar, pero donde, al igual que en el dólar yen, pero donde sí estamos viendo un consenso claramente comprador de dólares es el dólar americano frente al franco suizo. Allí sí se aprecia 88% a favor de posicionamientos largos en el dólar americano contra el franco suizo. Vemos que no hay consenso en el dólar americano contra el dólar canadiense, ni en el neozelandés dólar, ni en el euro contra la libra, ni en el euro contra yen, ni en la libra contra yen, ni en el australiano, dólar australiano contra el dólar americano. En resumen, solo vemos un consenso a favor de un deterioro del franco suizo frente al billete verde. Si nos trasladamos a las materias primas, a pesar de lo que hemos visto de movimientos en el oro en las últimas semanas, pues pueden ver que en esta semana y a cierre del día de hoy no hay consenso ni comprador ni vendedor en el metal precioso. Se aprecia un consenso comprador en la plata, al igual que en el petróleo West Texas y mucho más un consensus trade en el petróleo Brent. No se aprecia ningún consenso ni comprador ni vendedor en el gas natural en los futuros con vencimiento a enero del próximo año. No hay consenso en el café, pero sí se aprecia un claro consenso comprador en el trigo, perdón, en el maíz, con vencimiento a marzo de 2023. ¿Vale? No se aprecia un consenso en la soya. Hay un consenso claramente vendedor en el azúcar y no se aprecia un consenso ni comprador ni vendedor en el trigo. ¿Vale? Eso en términos del sentimiento, ¿no? Como ven, es una semana que tiene muy pocos ganadores. Eh, Casi que nos vemos en un mercado de incertidumbre de cara a la próxima semana y eso se aprecia en las tendencias que hubo en la semana y en los consensos que hay en términos de sentimiento. Continuando con nuestra exposición, pues evaluemos o valoremos cuáles son los principales catalizadores de la semana.
Y desde el punto de vista de los catalizadores, la pregunta que queremos responder es qué aconteció que pudo haber motivado a los mercados. Si usted evalúa noticias de impacto de 2 estrellas, por ejemplo, a través de una plataforma de libre consulta como Trading Economics, pues evidentemente habían datos, por ejemplo, la inflación, ¿cierto? En Turquía, que afectaba al mercado, pero quizás desde el punto de vista de noticias de 2 estrellas, lo que habría que resaltar, evidentemente, tiene que centrarse, bueno, hubo decisión del Banco Central de Canadá a propósito de los tipos, donde se le dio al mercado lo que esperaba, ¿no? Pero quizás la noticia o la novedad se produjo el día de hoy, que tiene que ver con la publicación del índice de precios al productor o PPI en Estados Unidos, en donde el consenso era un incremento del 0,2%, pero la noticia ha sido de un 0,4%. Como usted recordará, eh, en ese análisis de datos anticipados a la inflación, pues que nos esté costando más producir un artículo, un bien o un servicio, pues quiere decir que en teoría eso se tiene que trasladar al costo del mismo servicio, al final, al consumidor, con lo cual eso generaría presión inflacionista. De ahí que un mercado muy optimista con alcanzar los picos de inflación, pues el actual dato de PPI pues no le ha sentado bien al mercado, a pesar de que la dinámica en términos del PPI, como usted lo puede apreciar, es que estamos cada vez más en esos entornos bajistas, ¿no? O en una estructuración muy bajista del mercado, ¿cierto? Si usted lo mira en términos históricos, pues prácticamente estamos diciendo que volvemos a esas cuotas de máximos, ¿no? Y que a partir de ahí esperamos no crecer mucho más, dado que esto se traslada y genera pues presión en términos de inflación. De momento, esa ha sido la situación que movió un poco, desajustó un poco los mercados, y es que para ese mercado que está asumiendo que ya estamos en el techo de inflación, pues no, ¿cierto? Sí, teóricamente usted traslada mayores costos en la producción, mayores costos en un bien y un servicio, pues este dato genera incertidumbre de cara al dato de la próxima semana. ¿Vale? Desde el punto de vista de las solicitudes iniciales de desempleo, por ejemplo, se le ha dado al mercado lo que pedía, ¿no? O el, o el consenso, con lo cual no se produjo mayor sorpresa. Eh, la productividad del sector no manufacturero pues ha estado mucho mejor de lo que se esperaba y pues ya está, la verdad no creemos y no apreciamos en el mercado que hubiesen datos que movieran mucho la cotización. Cuestiones muy interesantes, empieza el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a repuntar, donde el consenso era 56,9, después de 56,8 y hemos visto una sorpresa de 59,1. Eso es clave de cara a datos históricos que veíamos con un consumidor muy deprimido, ¿no? Mm, eso, esos han sido los catalizadores de la semana. Como vamos a ver en las estructuras, el mercado no se movió de forma direccional con contundencia, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la estructura macro, ¿no? Tampoco es que se aprecien cosas muy negativas, ¿cierto? Más allá de lo que vimos en términos del PPI, ¿vale? Eh, bueno, déjenme ver. Sí, eso es lo que tenemos. De mayor impacto, 3 estrellas. El mercado no se ha visto sorprendido en ninguna de las publicaciones macroeconómicas más allá de lo que vimos hoy en el PPI. Dicho esto, pues evaluemos las estructuras de cotización que nos dejó el mercado.
Desde el punto de vista de la bolsa americana, si nos trasladamos al Standard Poor's 500, pues desde el punto de vista estructural, si bien ha sido una semana claramente bajista, con un nuevo mínimo, ¿cierto? Menor a los registrados en las dos últimas semanas, pues aún no está claro la estructura, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Bueno, en un gráfico diario, y como lo comentábamos en la visión de mercado, pues teníamos una secuencia de mínimos crecientes y máximos decrecientes a través de un patrón gráfico tipo cuña ascendente, que es muy típico de un agotamiento alcista, pero digamos, lo más relevante o la atención es que mientras que no se pierda esta cuota de los 3.896, 3.880 puntos, pues no podemos considerar, en lo personal, de que este patrón de agotamiento se esté ejecutando para volver a testear los mínimos, ¿no? Básicamente, desde un gráfico un poco en menor temporalidad, un gráfico en 4 horas, lo que estaríamos vigilando es esa cuota de 3.900, 3.918, porque de momento el precio acumula mínimos en esa zona. Evidentemente, hay nociones de agotamiento, ¿no? Como ciertas divergencias, cruces descendentes en términos de MACD en 4 horas, y a nivel de un gráfico diario, pues se acumulaban, aquí usted recordará, divergencias bajistas. Hemos perdido la directriz de mínimos crecientes en términos de un índice de fuerza relativa, y esto muestra claramente el tipo de mercado que hemos tenido, ¿no? Caídas en general en el S&P en cada una de las sesiones, pero de momento no se entra en un entorno donde tengamos mínimos decrecientes para empezar a considerar que este impulso alcista se ha agotado y empezaremos a rotar por lo menos a los mínimos eh, más recientes. Desde el punto de vista del Nasdaq 100, bueno, la película es la misma, ¿no? Hemos creado un nuevo mínimo en términos estructurales a nivel semanal, y empezamos a evaluar si vamos a venir a la parte baja de esa estructura de mínimos de este año en 10.666, 11.344. En términos de un gráfico diario, pues la película es que hemos rotado desde la parte alta, desde la cuota de los $12.100, a ese apoyo en los 11.396 puntos. Y en razón de ello, usted recordará que acá se acumulaban divergencias bajistas, y pues eso ha motivado, digamos, el proceso correctivo. Sin embargo, vea que la corrección en el Nasdaq ha permitido una rotación en términos de indicadores tipo oscilador hacia la banda inferior, ¿no? Entonces, no es claro. Y recuerde que en términos de los catalizadores, tampoco hubo catalizadores que sorprendieran mucho al mercado, y de cara a la próxima semana sí hay una agenda macroeconómica que puede desatar o un nuevo rebote al alza, o que este tipo de incertidumbre se decante por un mercado bajista. En razón de ello, pues en un gráfico perdón, de menor temporalidad, pues usted estaría vigilando los 11.429, 11.527, que ha sido la zona de apoyo de las últimas sesiones, con una zona de resistencia allá en los 12.029, 12.115 puntos, ¿vale? Dow Jones. Bueno, la película es que era un activo donde el rally alcista de octubre y noviembre pues tuvo mucha verticalidad, perforó esas directrices estructurales de máximos decrecientes, y a partir de ahí pues el riesgo de corrección pues es mucho más grande, ¿no? Dada la verticalidad y visceralidad, ¿no? De solo subida en el activo, poca corrección y cada vez atacando máximos recientes y estructurales. En términos de un gráfico de 4 horas, pues lo que estaríamos vigilando es que esa secuencia de mínimos, que son ligeramente crecientes, estén formando pues un patrón de reversión de tendencia que permita por lo menos rotar y oxigenar un poco la estructura luego de esos máximos recientes en el rally de noviembre y diciembre, perdón, de octubre y noviembre. Dow Jones. El Russell 2000, bueno, el Russell sí que se comporta mucho más organizado o en la estructura.
Y estamos viendo que tras atacar esa estructura de máximos decrecientes, pues nada, empieza a rotar. ¿Dónde estaría o cuál es la zona que estamos vigilando como una zona donde el Russell eh, puede empezar a tener muchos problemas? Pues desde un punto de vista de gráfico de menor temporalidad, como un gráfico en 4 horas, vea que hemos perdido los mínimos de rebote allá a la altura de 1820, 1830 puntos, y a partir de ahí empezaríamos a considerar y a valorar la zona de los 1756, 1768 puntos, ¿no? Dado que de momento, y si usted está trabajando solo por soportes, resistencias de algunos patrones gráficos, pues usted acá podría identificar un doble techo, donde la primera zona que debe ir a testear luego de perder esos soportes, pues es esta, ¿no? Ahora bien, si usted toma la amplitud de ese doble techo, pues usted estaría vigilando casi que un retesteo de esa cuota, ¿vale? De momento el Russell es el único de los activos que parece en un proceso correctivo, ¿vale? De ese gran impulso de tendencia alcista estructural. Ahora evaluemos el DAX 40. Y en términos del DAX, pues tiene la misma pinta o tenía la misma pinta lo que decíamos al Dow Jones. Y es que ese impulso alcista entre octubre y noviembre, pues perforó las directrices eh, estructurales, ¿no? Y entonces allá arriba, como comentábamos en las visiones de mercado, aumenta la probabilidad de un proceso correctivo, ¿sí? Y entonces el agotamiento que vimos en la bolsa, la incertidumbre, la poca confianza que hay en un gráfico de 4 horas en el DAX 40, pues vea que llevó a perder esos mínimos de consolidación, ¿no? De soporte en los 14.321, 14.361. Ya los perdimos, fuimos y el precio se apoyó allá en los 14.200 y a partir de ahí empieza a rebotar. Estructuralmente o desde un punto de vista de análisis técnico, en ese gráfico de 4 horas, pues esto parece ser un pullback que deje un nuevo máximo decreciente para muy posiblemente, bueno, tener un primer objetivo, ¿cierto? Si tomamos esa amplitud de ese canal de consolidación, es que podemos proyectar de que ese pullback, cuando nos entregue ese máximo allá arriba, puede venir a buscar los 14.000 puntos, 14.042 puntos, que como ven es una corrección muy mínima para ese rally alcista que empieza aquí en octubre, ¿no? Eso desde el punto de vista del DAX 40. Si revisamos el IBEX 35, pues recordamos que es un activo que históricamente cotiza dentro de una estructura bajista y que actualmente estaba atacando esa zona de antiguos soportes que empieza a funcionar muy bien como resistencia. Entonces, cuando íbamos a un gráfico diario, veíamos que el ataque se hacía a través de una cuña ascendente, típico patrón de agotamiento alcista con mínimos y máximos decrecientes. Se perdió en lo ocurrido esta semana. Y entonces, a partir de ahí, en un gráfico de menor temporalidad, pues usted apreciaba que se perdían esa cuota de los 8.279, 8.310 puntos. Al cierre del día de hoy, pues parece que está tratando de retestear si la pérdida es una pérdida, algo que algunos analistas técnicos llaman ver si la zona ha polarizado, y en este caso sería si ha polarizado como zona de resistencia. Y a partir de ahí, el objetivo sería un proceso correctivo como con un precio objetivo inicial en los 8.115 puntos, ¿no? Que si usted ve, pues sería volver a retestear zonas de resistencia, soporte, para ver si la zona ha polarizado, como lo llaman algunos autores. Eso es una visión rápida de la renta variable desde el punto de vista de un análisis de índices bursátiles. Como ven, ha sido una semana de caídas, no muy verticales en los mercados, que dieron lugar, ¿cierto?, a perder
secuencias de mínimos crecientes que nos acompañan en el rally actual. Evidentemente, aún no hay señales de que tal agotamiento sea una oportunidad de venta, ¿no? Como recordarán ustedes, hace unos días en otro seminario comentábamos un poco de que las señales todavía no son claras para esos cortos estructurales. De momento, el price action empieza a configurar zonas muy interesantes donde cargar cortos, pero aún dependemos, obviamente, y como lo hemos dicho muchas veces, de ese catalizador. Hoy viernes se produjo un catalizador muy importante que afecta la emotividad de los mercados y es ese PPI americano mucho más alto que la expectativa, entendiendo que eso se pueda trasladar en que la presión inflacionista continúe. Veamos rápidamente qué está pasando en el mercado de divisas y para ello analizamos el dólar index. Como recordarán en nuestra visión de mercado, decíamos, perfecto, es que la caída actual, ese proceso que empieza en el mes de octubre en el dólar index, es apenas un movimiento correctivo y un movimiento correctivo que viene a retestear la antigua zona de resistencia entre los 100,50, 103,77 puntos en el dólar index. Eso en un gráfico diario, evidentemente, lo analizábamos y es que poco a poco y muy a lo tonto, máximos y mínimos, cada vez con menor distancia, pues viene cayendo. Sin embargo, mucha atención porque se empiezan a acumular divergencias alcistas en indicadores de fuerza relativa. Estábamos en zonas de sobreventa, se aprecia procesos de acumulación en el billete verde y vea que se aprecian aplaneamientos con un sesgo mucho más alcista en términos de MACD. ¿Vale? Evidentemente, una adecuada lectura del dólar index es una adecuada lectura del eurodólar. Y en términos del eurodólar, como comentábamos, había espacio, e incluso hay ligeramente un poco más de espacio para venir y atacar esa estructura de máximos decrecientes en la paridad, mientras que no se pierda esa secuencia de mínimos, pues no podemos comentar, asumir o denotar que vayamos a ver procesos correctivos al favor del billete verde. De momento, se acumulan divergencias alcistas en el dólar index. Tiene problemas el euro dólar a la altura de 1,032, 1,063. Y a partir de ahí aumenta el riesgo de ver correcciones a favor del dólar contra el euro y por supuesto un fortalecimiento del dólar index. Si revisamos rápidamente algunas materias primas de interés como el oro, pues lo que se puede apreciar luego de romper esa directriz o ese canal que venía siendo de máximos y mínimos decrecientes desde marzo de este año, pues el oro salió, ¿no? A mediados de noviembre, salió de esa estructura de consolidación a través de lo que parece ser una estructura doble piso y de momento ataca esa resistencia en los 1.786, 1.805 puntos, la cual hay que vigilar de cara a que alcance su precio objetivo en los 1.864, en donde se encontrará o se topará con la resistencia estructural en 1.845, 1.878 dólares la onza de oro Troy. Sin embargo, allá arriba se empiezan a acumular divergencias bajistas que es importante seguir. Si continuamos nuestro análisis de materias primas y revisamos rápidamente el petróleo WTI, pues se aprecia que luego de romper ese canal lateral con zona de soporte en los 82, 83 dólares y resistencia en los 92, 93 dólares, pues aún queda campo, ¿no? De precio objetivo. Y es que veamos un petróleo West Texas, incluso lo hemos alcanzado en los últimos 2 días en los 71 dólares. Evidentemente, esa cotización en el petróleo, y como recordará usted, el sentimiento es comprar el WTI de cara a movimientos correctivos, no apreciaciones en el petróleo, pero desde el punto de vista de la cotización no se ve eso. ¿Eso qué quiere decir? O ¿qué es lo que usted o uno analiza o percibe en este tipo de comportamientos? Y es,
Vean que la direccionalidad del mercado no está clara y parece que el consenso de los inversionistas es buscar activos sobrevendidos para capturar reversiones a la media. Casi que todo este año nos ha tocado tradear y lidiar con un mercado sin dirección, ¿cierto? En donde hay que buscar valores con beta muy baja, que se vayan a ver favorecidos por algunas reversiones a la media o en los sectores económicos o en los activos muy puntualmente. Desde el punto de vista del cobre, bueno, pues seguimos atacando la directriz de máximos decrecientes luego de haber salido de lo que parecía un patrón de consolidación, ¿cierto? Tipo triángulo simétrico. De momento sigue perforando y atacando allá la cota de los 3.880, 4.000 puntos, pero ahí seguimos, ¿vale? Como ve, esta semana ha sido una sesión casi que de tránsito, donde el mercado se está preparando y lo asume para los datos macroeconómicos de la próxima semana. Tuvimos una mala noticia, por supuesto, del PPI. No le ha sentado muy bien al mercado, pero dése cuenta que el índice de sentimiento del consumidor de Michigan empieza a sorprender al mercado. De ahí que mucha atención a lo que pueda pasar la próxima semana con la inflación y, por supuesto, con las noticias que nos traiga la Reserva Federal de Estados Unidos. De momento, creo que esta visión de 180 grados, muy rápida, le permite a usted saber qué está pasando en los mercados. Quizás usted no está detrás de las pantallas toda la semana y este seminario le permite rápidamente ver si hay apetito por el riesgo o no. No está claro, no lo hay, pero tampoco hay una gran búsqueda de refugio. Ese sería como mi resumen de la semana. Mucha atención a nivel macro. Hay un dato que puede generar inflación, ¿cierto? Ayudar a generar inflación como el PPI, pero también mucha atención porque empezamos a ver un consumidor mucho más activo. Desde el punto de vista del desempleo o las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, al mercado le están dando lo que esperaban y recuerden que llevamos 2 datos en las últimas 2 semanas muy optimistas o que muestran que no se ha dañado aún el mercado laboral. Claramente, si usted hace una lectura cuidadosa de la publicación de las solicitudes iniciales de desempleo, se dará cuenta que el número de participantes está reduciéndose. ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo mismo que me digan que hay mucha actividad laboral cuando de 100 personas, 40 son las que me lo están respondiendo y el porcentaje se calcula sobre esas 40 como si fuese el 100% de la muestra. ¿Sí? Tiene que ver con algunas percepciones que hemos tenido y hemos analizado del informe de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos. De momento, un mercado a la espera de la Fed, un mercado inquieto por el dato de PPI, pero un mercado que ve con buenos ojos que esté mejorando el sentimiento del consumidor de Michigan. Mucha atención al vencimiento de derivados del mes de diciembre. Básicamente, desde el vencimiento de derivados hay una alta probabilidad de que los índices traigan apreciaciones de cara y apoyados o apoyando incluso lo que muchos analistas conocen como el rally de Santa Cruz. ¿Vale? Espero que esta información sea de su agrado, de su interés. Si es así, agradecemos esos likes y hasta una próxima entrega.